Bueno, buenas noches. Vamos a iniciar nuestra lección número 7 del libro 3, Entendiendo el llamado de Dios. Y es llamados a ser evangelizadores. Llamados a ser evangelizadores. Y es importante que nosotros entendamos que evangelizar, hay una frase que se menciona en muchas de las epístolas de Pablo, que es anunciar el evangelio, anunciar el evangelio. Entonces, es anunciar las buenas nuevas, es anunciar el evangelio a las almas perdidas. Y que nosotros entendamos, porque muchas veces se generaliza la evangelización como, o sea, como, por ejemplo, entregar tratados. Entregar tratados no es evangelizar. Entregar tratados es parte de la evangelización. Pero es importante que nosotros entendamos la evangelización como anunciar el evangelio o dar una explicación clara, sencilla, y verdadera del mensaje del evangelio. Y también que nosotros entendamos que en la evangelización también es importante que nosotros podamos, o sea, que las personas tengan la oportunidad de tomar su decisión, es decir, guiar a las personas a una decisión, si quieren recibir a Cristo o no quieren recibir a Cristo, ¿ve? Porque hay personas que ellos dan mensaje y mensaje, pero es como decir, no hacen un cierre. No, si usted comparte el evangelio, si usted hace una evangelización, que usted está compartiendo el mensaje del evangelio con la gente, entonces, eso debe incluir que las personas, al final de su exposición, las personas entonces tomen una decisión, entonces, si van a recibir a Cristo, si le van a entregar su vida al Señor, si van a seguir el camino del Señor o no. Entonces, cuando usted solamente da un mensaje, y no hay esa parte de llevar a la gente a una decisión, esa puede ser predicación, ¿verdad? Eso puede ser consejería, y pueden ser muchas otras cosas, pero la evangelización debe contener la explicación del mensaje y la parte de que la gente puedan entonces reaccionar o responder al mensaje que ellos están recibiendo. La, mm, este, Algunos abogan por la evangelización por contactos y otro por la evangelización puerta por puerta. Entonces, evangelizar, eh, esos son como dos esquemas o dos métodos o dos formas de evangelizar, eh, cuando hay un contacto ya, o como se puede decir, una previa cita para uno poder compartir el mensaje del evangelio. Y también hay la evangelización donde usted va a un lugar o va a evangelizar a gente que ni conoce ni hizo ninguna cita con ellos. Entonces, esa parte de donde usted va a evangelizar, si no hizo ninguna cita, eso se llama evangelización casa por casa o puerta por puerta. Pero cuando hay una previa cita, entonces eso es evangelización por contacto. Ahora, nosotros no debemos descalificar ninguna de las dos formas, porque hay gente que, vamos a suponer, a usted le gusta y le ha dado más resultado la evangelización por contacto, pero entonces no descalifique la evangelización puerta por puerta. Si alguien está haciendo la evangelización puerta por puerta, entonces no diga que está perdiendo el tiempo, que eso no lo descalifique, ¿ok? Y si usted
le gusta hacer la evangelización puerta por puerta y eso le da más resultados, entonces no descalifique a los que hacen una evangelización por contacto porque todas esas formas son posibles y son usadas por Dios. Por ejemplo, yo no fui evangelizado y piensa en su propia experiencia. Yo no fui evangelizado por contacto. Mi familia, nosotros en el año 1983 nosotros no conocíamos ningún evangélico. ¿Ve? Entonces fuimos evangelizados porque una iglesia que tenía 7 misioneros de tiempo completo, tuvo en su plan, movidos por el Señor, evangelizar urbanizaciones completas o barrios completos. Y el pastor junto con sus 7 misioneros iban casa por casa hasta que evangelizaban todo el barrio. Imagínense que en la urbanización donde yo vivía, ellos fueron, pero ese día nadie les recibió y eran las 11 de la mañana. Entonces ellos decidieron, bueno, vamos a tocar la última puerta, porque ellos evangelizaban de dos en dos. Entonces ellos dijeron, vamos a tocar la última puerta. Y resulta que la puerta que tocaron fue en mi casa. Y ellos hasta usaron una estrategia. Como era un hombre alto, ¿verdad? Ese hombre alto era el papá del pastor Manuel Sangroni, esposorio Sangroni. Y el hombre pequeño era Lorenzo Cordero, que era un hombre pequeñito y es mi suegro, el papá de mi esposa. Entonces ellos eran misioneros. Y entonces, ellos vieron que en la siguiente casa habían varios niños, entonces ellos llegaron con un chiste. Sangroni dice, mire señora, le dice a mi mamá, este es un hogar de cuidado diario o de cuidado de niños. Y mi mamá le preguntó, no, pero ¿por qué? Él dice, es que tengo este muchachito, refiriéndose a Cordero, dice, es que tengo este niñito que no hay quien me lo cuide y ando buscando a ver quién me lo cuide. Y entonces Cordero se sacó el puente que cargaba de los dientes y entonces así en su tono chistoso le dijo, mire señora, no me han salido ni los dientes. Entonces la gente se comenzó a reír y le dieron apertura. De esa manera ellos entraron a mi casa, hablaron el evangelio a mi mamá, a mi hermana y yo, y otros también que estaban ahí. Pero nosotros tres recibimos al Señor ese día y desde ese tiempo nosotros estamos en la iglesia. Entonces fuimos evangelizados casa por casa y fuimos evangelizados porque un pastor, porque una iglesia tenía la visión de evangelizar todas las casas de las urbanizaciones o donde Dios les llevaba, ¿ve? Entonces, por eso les digo que no hay que descalificar ni la evangelización puerta por puerta, ni la evangelización por contacto. Nosotros vemos que Jesús, él iba a determinados lugares o determinadas casas, ¿verdad? Por ejemplo, en la casa de Saqueo, él dijo, yo quiero entrar ahí. Bueno, pero él a muchos lugares, a muchos lugares él fue y él recorría las aldeas y todo predicando el evangelio a las personas. Entonces, y lo que le he resaltado es que es importante que entender que el evangelismo tiene dos aspectos o dos partes. Es dar a conocer el mensaje del evangelio, pero también hacer un buen cierre, es decir, dar la oportunidad que la gente responda a ese mensaje que se está predicando. Hay algunas cosas que nosotros podemos aprender acerca de la evangelización y una de las historias que vamos a ver es la de Felipe y el etíope que está en Hechos capítulo 8. En Hechos capítulo 8, el autor narra acerca de Felipe y el etíope. Entonces ahí nosotros podemos aprender lecciones sobre la evangelización. Una lección es que el Señor movió a Felipe, es decir, el Espíritu del Señor, el Señor movió
el Espíritu dijo a Felipe, acércate a ese carro. Entonces, eso nos muestra que el Espíritu del Señor movió a Felipe. Entonces, el espíritu, la evangelización es una iniciativa de Dios. Y el espíritu del Señor movió a Felipe, entonces el espíritu del Señor también puede movernos a nosotros, acércate a esa carro, acércase a esta persona, acércase a esta familia, acérquese a este barrio, acérquese a esta institución, acérquese a ese lugar para compartir el evangelio. Entonces, eso es, Dios nos mueve, el Espíritu del Señor nos mueve a la evangelización. Entonces, claro, eso es importante y de repente usted puede decir, sí, pero ¿y por qué los hermanos de mi iglesia o porque yo mismo no me siento movido a la evangelización? Porque el Señor a mí no me mueve a la evangelización. Ah, bueno, entonces hay que revisar cómo está su relación con Dios, ¿verdad? Porque el Señor nos mueve a la evangelización. Y cuando nosotros estamos en comunión con Dios, o estamos en sintonía con Dios, o estamos en esa relación con Dios, Él nos va a mover a la evangelización. Porque hay gente que Dios quiere salvar. ¿Y a quién va a mover para poder llevar el evangelio a las personas? Debe hacerlo con usted y conmigo. Porque el Señor quiere salvar, por ejemplo, a sus amigos. El Señor quiere salvar a su familia. El Señor quiere salvar a unas personas. Y entonces el Señor lo va a mover a usted a que usted pueda llevar el evangelio a esas personas. Número dos, el Señor le mostró la necesidad del etíope. El Señor le mostró la necesidad del etíope. Él, eh, Felipe se acercó al hombre y entonces el hombre estaba leyendo la Biblia, estaba leyendo la escritura y Felipe le preguntó, ¿entiendes lo que lees? Y el hombre le respondió, ¿cómo voy a entender si nadie me lo explica? ¿Ve? Entonces, Dios le hizo ver, o sea, Felipe fue movido por el Señor, pero entonces también fue movido por la necesidad del hombre, porque el hombre le dice, él está tratando de leer la Biblia, de entender la Biblia, él dice que necesito que alguien me explique el Evangelio. ¿Ve? Entonces, la gente está necesitando que Dios nos muestra esa necesidad. La gente nos aflora esa necesidad. De alguna manera, muchas personas nos muestran, a veces hasta nos gritan sin saberlo, pero nos están gritando diciendo, necesito que me explique el evangelio, necesito que me evangelice, necesito que me ayude a entender la Biblia, a entender la palabra del Señor. Esa es una necesidad que tiene la gente. El diablo muchas veces a nosotros nos engaña. El diablo nos engaña. Yo recuerdo una familia una familia de la iglesia, y yo visitaba y yo le decía, hermana, aquí en su casa es bueno hacer una zona misionera local, aquí para predicarle a toda la gente. Y entonces la hermana decía, no, hermano, no, pastor, mire, aquí casi todos son creyentes. Miren, en esta vereda hay todos tres creyentes, aquí hay creyentes, no sé qué. Bueno, un día yo estaba visitándola y entonces el día anterior, casi al frente de su casa, dos casas, habían matado a un muchacho lo mataron hasta en el techo de la casa, imagínense. Entonces yo fui a visitarla y supe la noticia y yo le dije, hermana, usted se da cuenta, usted dice que todos son creyentes, pero mire, aquí hay mucha gente que necesita de Dios. Entonces muchas veces el diablo nos engaña y nos hace sentir como que la gente no tiene necesidad, como que la gente no quiere, ¿verdad? Que no, aquí la gente es muy dura. Hermanos, mire, esa dureza que muchas veces la gente muestra hacia Dios, esa dureza en muchas situaciones, eso es un mecanismo de defensa que la gente usa.
para esconder su propia necesidad que tiene de Dios. Y hay mucha gente que en realidad desearía que alguien se acercara y le explicara el Evangelio de Jesucristo. Ojalá el Señor nos ayude a entender eso. Bueno, otra cosa es que en Felipe y el etíope, el Señor le ayudó a Felipe a encontrar un punto de partida. Porque usted sabe que en la evangelización a veces se nos hace complicado la introducción. Es como empezamos, ¿verdad? Entonces, Felipe le escuchó que le está, ajá, ¿y qué estás leyendo? Ah, estoy leyendo aquí el profeta Isaías que dice, como cordero fue llevado al matadero y no abrió su boca. Y entonces, ¿a quién se refiere esto? ¿Al profeta mismo o a alguien o a algún otro? Entonces dice que Felipe aprovechó, o sea, desde esa escritura, entonces comenzó a anunciarle el Evangelio de Jesús. Es decir, que Felipe encontró una conexión, encontró un punto de partida para poder introducirse y para poder comenzar a explicarle el Evangelio de Jesucristo. El evangelizador tiene que ser así. El evangelizador tiene que buscar esos puntos de partida, esa conexión o esas cosas que pueden llevarnos a nosotros a compartir el evangelio con la gente, con las personas, y Dios nos ayuda en esa situación. Otro aspecto importante es que todo creyente debe ser un evangelizador. Todo creyente debe ser un evangelizador. La evangelización no debe ser reservada para un grupo especial de la iglesia. Todos deben ser desafiados a prepararse para evangelizar. Nosotros tenemos que aprender a preparar toda la gente para la evangelización. Yo recuerdo la iglesia donde yo estaba, donde yo nací, donde yo crecí. Mire, en aquel tiempo había la moda de las 4 leyes espirituales y eso, el pastor le enseñó eso a toda la gente. Los niños de 9 años, a veces pasaba adelante a un niño de 9 años, diga las 4 leyes y agarraba a ese niño ese micrófono, así como hay leyes que ríen el universo, también hay leyes que ríen nuestra relación con Dios. La primera ley dice, Dios le ama y tiene un plan maravilloso para su vida, y lo enseñó a esos muchachos a evangelizar. Entonces, necesitamos hacer ese desafío a todas las personas para que se preparen para evangelizar. Necesitamos propiciar las oportunidades para que todas las personas se preparen para evangelizar. Necesitamos enseñar a todos, preparar a todos, hacer entender que todos podemos evangelizar y preparar a la gente para poder hacerlo. Bueno, de repente usted dice, no, vamos a un taller de evangelización, entonces aparecen 3, 4, 5. Bueno, pero entonces no de un taller de evangelización, enseñe a evangelizar a toda la gente. Ah, busque las maneras, las estrategias, las oportunidades, pero enseñe a la gente a evangelizar. Todos debemos ser evangelizadores. Y todos tenemos esa responsabilidad. No vamos a dejar que, bueno, la gente dice, no, que ese no es mi don. Bueno, entonces, entendamos esto. Dios nos confió el Evangelio. Y yo quiero que usted busque Primera de Tesalonicenses capítulo 2. Primera de Tesalonicenses capítulo 2. Ah, ayúdeme con Primera de Tesalonicenses capítulo 2. ¿Verdad? Hay un versículo ahí, no recuerdo cuál es, pero hay un versículo, usted abra ahí porque vamos a estudiar varias de Tesalonicenses capítulo 2. Este, mm, ¿Cuál versículo dice? Alguien consigue un versículo ahí donde dice, Dios nos confió el evangelio. Según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio, así hablamos, no para agradar a los hombres,
sino a Dios que prueba nuestros corazones. Eso puede ser versículo 4. Lea, ¿quién me ayuda a leer Primera de Tesalonicenses, versículo 4? Buenas noches. Buenas noches. Sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiese el Evangelio, nos confiase el Evangelio. Así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Ok, entonces ahí dice que Dios nos aprobó y nos confió el Evangelio. Usted sabe que nosotros siempre pensamos en la aprobación como después que terminamos una tarea, ¿verdad? O sea, fuimos aprobados porque terminamos una tarea y lo hicimos bien. Pero está la aprobación cuando somos aprobados y se nos da una tarea, ¿ve? Entonces, el sentido de aquí no es que terminamos la tarea. El sentido de aquí es que Dios nos aprobó y nos confió el evangelio. Es decir, Él no nos aprobó, entonces tiene el sentido de que ahora nos encomendó una tarea y nos confió el evangelio. Confiar es que puso en las manos de nosotros, nos entregó el evangelio. Usted sabe que la Biblia dice que el mundo será salvo por la predicación del evangelio, ¿verdad? Entonces, el apóstol Pablo también dijo, el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Entonces, ¿quién tiene en sus manos la salvación del hombre? La salvación del mundo, la salvación de la sociedad. ¿A quién Dios le confió el evangelio? Dios le confió el evangelio a la universidad, a los estudiantes universitarios, a los profesores universitarios. Dios le confió el evangelio a los políticos. Dios les confió el evangelio, Dios les confió el evangelio a los empresarios de la nación. Dios le confió el evangelio. ¿A quién le confió el evangelio? Dios le confió el evangelio a la iglesia, a nosotros. Entonces, los políticos no tienen la responsabilidad de predicar el evangelio. Los universitarios, los profesores no tienen la responsabilidad de predicar el evangelio. Los empresarios no tienen la responsabilidad de predicar el evangelio. La responsabilidad de predicar el evangelio es a la iglesia, porque a la iglesia Dios le confió el evangelio, le encomendó el evangelio, le entregó el evangelio, puso en sus manos la salvación del mundo, porque puso en sus manos el evangelio de Jesucristo. Entonces, eso es algo que nosotros necesitamos entender. Ahora, hay muchas lecciones en Tesalonicenses, en ese capítulo, acerca de la evangelización. El versículo número 2 nos dice que debemos evangelizar a pesar de los obstáculos y la oposición. La evangelización no es fácil, ¿ves? Entonces mucha gente tiene miedo que si le van a tirar la puerta, que si la gente lo va a rechazar, que si la gente los va a humillar y todo eso. Pero uno tiene que evangelizar a pesar de los obstáculos y de la oposición. El apóstol Pablo dijo que él le predicó el evangelio a los tesalonicenses en medio de una gran oposición. Entonces no es simplemente, no voy a evangelizar a aquellos que estén listos para recibir el evangelio. Hay que evangelizar a todo el mundo. Entonces los que van a recibirlo y los que no van a recibirlo. Los que nos están esperando y los que no nos están esperando. El versículo 3 nos habla que el contenido del evangelio es la verdad. Dice, nuestro mensaje, nuestra exhortación no procedió por error. Y Pablo le dijo a ellos en el capítulo 1, nuestro evangelio no llegó a ustedes solamente en palabra,
sino en poder, en espíritu y en plena certidumbre, porque el evangelio es la verdad, porque el contenido del evangelio es la verdad. No solamente el evangelio contiene la verdad, sino que el evangelio es la verdad. El versículo número 3 también nos habla de que debemos evangelizar con la mejor motivación. Dice que nuestra motivación debe ser agradar a Dios y no a los hombres. Este, nuestra exhortación no procedió de error ni impureza. El versículo número 3 también nos habla que debemos evangelizar con el mejor método. Nuestro método es comunicar el evangelio. Y no tenemos que usar tácticas ocultas. Usted no tiene que estar, si vamos a evangelizar, no tenemos que trampear a la gente, como diría mi suegro. No, si usted va a evangelizar, enseñe la palabra del Señor. No necesita hacer trampa, para que la gente reciba a Cristo. No tiene que usar ninguna táctica así. No, que yo use esa táctica para que la gente diga que sí, no. No, nosotros no tenemos que usar tácticas, ningún tipo de cosas así, y menos tácticas engañosas, ¿verdad? Debemos evangelizar con fidelidad. El versículo 4 dice, Dios prueba nuestros corazones. El versículo 5 dice, Dios es testigo. Entonces hay que evangelizar con fidelidad, fidelidad al Señor, fidelidad al Evangelio, fidelidad a la palabra. El versículo 5 también nos habla que debemos evangelizar sin adulación. Pablo dice, nunca usamos de palabras lisonjeras, y palabra lisonjera es eso. Nosotros no debemos evangelizar con adulación. Cuando usted evangelice, no se presente como un mendigo. ¿Sabe que el mendigo, ay, por favor, una ayudita por allá? Entonces, usted no se presente como un mendigo, así como, ay, usted quiere darle un lugarcito a Cristo en su corazón, por favor, como si usted, ay, tiene que darle un lugarcito a Cristo en el corazón y mendigando como un lugar de Cristo en el corazón. ¿Quién es el que necesita recibirla? La gente... Cristo no es el que necesita un lugarcito en el corazón de la gente, es la gente que necesita a Cristo, ¿entiende? Entonces nosotros no tenemos que, no, que denle un lugarcito en el corazón. Usted sabe que Dios no quiere un lugarcito en el corazón. Dios, si la gente, Dios demanda que el corazón completo, por decir algo, ¿verdad? Entonces, no actuemos como mendigos. Hablemos con seguridad y con firmeza, porque ¿quién es el que necesita ser recibido? El que necesita ser recibido no es Cristo. El que necesita ser recibido es la gente. Piensa en el hijo pródigo. ¿Quién era el que tenía que ser recibido? El padre. El padre entonces le rogó al hijo pródigo, ay hijo, por favor, ámame, respétame, cuídame, acéptame como padre. No, era el hijo. El hijo fue el que le dijo, papá, recíbeme. No puedo, no soy digno que me recibas como hijo. Recíbeme aunque sea como un obrero. Pero entendamos que es la necesidad de la gente. El que necesita ser recibido es la persona que va a ser evangelizada. Esto no quiere decir que la gente no tiene que recibir a Cristo. Claro, la gente necesita recibir a Cristo en su vida, en su corazón, pero hagámoslo con firmeza, con seguridad, no como mendigando que la gente sienta que nosotros somos mendigos buscándole un lugarcito a Cristo en el corazón de la gente. Que la gente entienda que ellos tienen una necesidad de Dios y que ellos tienen que arrepentirse, pedirle perdón a Dios y recibir a Cristo. En el versículo 6, dice que debemos evangelizar para glorificar a Dios. No, no buscamos gloria de los hombres. ¿Ve? Nosotros en la evangelización, no vamos, no que yo evangeliza 20, 10, que soy el mejor evangelizador. No. Eso no es, no vamos a evangelizar para vanagloriarnos, sino vamos a llevar el mensaje al Señor, a la gente. El versículo 7 dice que debemos evangelizar con amabilidad.
No con rudeza, no con aspereza, no con mala actitud. La palabra ternura dice, fuimos tiernos entre ustedes, dice el apóstol Pablo. La palabra ternura es amabilidad. Entonces debemos evangelizar con amabilidad. No debemos evangelizar con rudeza, no debemos evangelizar con aspereza, sino más bien con ternura o con amabilidad. Realmente, más bien, amando en el Señor o con el amor del Señor a las personas con que nosotros vamos a compartir el Evangelio. Entonces tenemos que tener un buen trato, tenemos que tener una buena actitud y tenemos que tener amabilidad. También el versículo 8 nos habla de que el evangelismo es una entrega de vida. Pablo dijo, no solo quisiéramos entregarle el evangelio de Dios, sino nuestra propia vida. Es que tiene que haber una entrega del corazón, del amor realmente de uno hacia la gente. El evangelismo exige sacrificio. Pablo en el versículo 9 dice, os acordáis, hermano, de nuestro trabajo y fatiga. Entonces, a veces para evangelizar se requiere sacrificio. A veces no es que tenemos todo el tiempo del mundo, ¿verdad? Pero tenemos que cumplir esa responsabilidad de evangelizar. Y lo hacemos a veces con el mayor esfuerzo posible, pero debemos hacerlo. El evangelismo tiene que ser respaldado por el buen testimonio. Dice, ustedes son testigos de cuán santa, versículo 10, justa e irreprensiblemente nos comportamos con ustedes. Entonces, el evangelismo tiene que ser respaldado por el buen testimonio. 12, debemos evangelizar afirmando las exigencias del Señor. El versículo 12 dice, les enseñamos, les instruimos que anduvieran como es digno de Dios. Y el evangelismo debe hacerse en el poder del Espíritu Santo. Como dice Primera de Tesalonicenses 1:5, nuestro evangelio no llegó a ustedes en palabras solamente, sino en poder, en el Espíritu Santo y en amor. Entonces, hay que todos somos llamados a evangelizar. Nosotros hemos hecho un esfuerzo por ayudar a las iglesias en esta área y por eso yo he escrito los folletos de evangelismo del Hijo Pródigo, de Jesús y el Ciego de Nacimiento, de Jesús y los 10 leprosos, y este año usamos Jesús y la mujer samaritana. Y son historias bíblicas para capacitar a la gente de la iglesia para la evangelización y para que las iglesias se animen, no solamente a capacitar a la gente, sino a movilizar a la gente a la evangelización. Esos esfuerzos conjuntos de que la iglesia se movilice a la evangelización, 10, 20, 30, 40, 50, esos son importantes porque eso es lo que le va a dar la experiencia a la gente para que ellos puedan evangelizar. Después que ellos aprendan bien a hacerlo, a través de eso, entonces ellos también lo van a hacer ya, lo van a hacer siempre, lo van a hacer en su casa y todo, lo van a hacer en cualquier lugar. Pero ya, podemos entonces ayudarlos a que ellos puedan hacer eso. Mire, todos podemos evangelizar. Yo ahí en la lección hablo acerca del testimonio de mi mamá, porque mi mamá era una mujer que ella tuvo 14 hijos. Mi mamá recibió al Señor cuando tenía 50 años. Nosotros teníamos 10 años en la iglesia y solamente una de mis hermanas, mi mamá y yo éramos creyentes. Entonces, un día el pastor de la iglesia le dijo a mi mamá, hermana Justina, yo creo que él tenía como 3 años mayor que ella. Y él le dijo, hermana, yo creo que usted ya se va a morir pronto, le dijo él, pero así en tono de chiste. Entonces él le dijo, porque la Biblia dice que las personas viven 60 años y los más viejos 70. Bueno, él se equivocó porque la Biblia dice que 70 y los más viejos 80, pero él le dijo así.
Viven 60 y los más viejos, La cédula del cuando ella nombre. cumplió 60 años, Más nada. él le dijo, hermana, yo creo que usted ya se va a morir. Entonces mi mamá era una de esas mujeres que de especie de extinción en la iglesia, que lo que le decía el pastor, para ella era algo sagrado, eso fue, él se lo dijo no en el púlpito, no en el culto, él se lo dijo de una manera informal, era un chiste, pero ella, mire, mi mamá tomó eso tan en serio, que mi mamá llegó a la casa ese día y llegó derechito a su cuarto, se arrodilló ahí en su cama y hizo una oración. ¿Sabe cómo oró mi mamá? Mi mamá dijo, Señor, como ya yo me voy a morir pronto, yo quiero pedirte una última voluntad. Yo quiero pedirte que este año tú me des la oportunidad de evangelizar a todos mis hijos y mis hijas que no son cristianos. Y ella hizo esa oración. ¿Y sabe qué? Ella cumplió ese compromiso que ella hizo con Dios. No lo hizo en un día, no lo hizo en una semana, sino que en un mes, un día, una semana llegaba una de mis hermanas, mi mamá vivía en Acarigua, llegaba una hermana que era policía de la Policía Metropolitana de Caracas. Y entonces ella llegaba y iba a estar una semana ya que mi mamá. En un día de esa semana, mi mamá llegaba y hablaba con mi hermana y se sentaba con ella y le decía, hija, yo quiero compartir algo con usted. Y la evangelizaba. Después llegó una de Barquisimeto, hizo lo mismo. Y así, ella en ese año evangelizó todos sus hijos y todas sus hijas que no eran cristianos. Y usted sabe que Dios premió ese esfuerzo que ella hizo, Dios lo premió. Porque Dios permitió que esos hijos y esas hijas que no eran cristianas llegaran a ser cristianos. Y son cristianos fieles en la iglesia donde ellos están. Algunos hasta son, yo tengo una que es misionera de la iglesia ya por 20 años y ella es fruto de esa evangelización de mi mamá. Y mis hermanas, yo tengo dos hermanas que fueron de la Policía Metropolitana de Caracas y ellas dos son mujeres fieles del Señor. Y fue porque mi mamá las evangelizó. Entonces mi mamá, ella no se puso a pensar como piensa la mayoría de la gente. Que la mayoría de la gente dice, no, es que no hay ¿Cuál es la excusa que usted tiene para evangelizar a su propia familia? Dice, no, es que no hay profeta sin honra sino en su propia tierra. Entonces usted dice, a mí no me van a hacer caso. Y si usted dice, hermano, venga a evangelizar a mi familia, porque es que ellos a mí no me van a hacer caso, ellos van a hacerle caso es a otro, que vean a otro que no conocen y todo eso. Pero mi mamá no se puso a pensar en eso. Mi mamá no llamó al pastor, pastor, mire, mándeme, vino mi hija de Caracas, pastor, mándeme un misionero para que le evangelice. No, ella lo hizo. Y aunque hay una persona que nunca estudió, ella se preparó para evangelizar. Y ella lo hizo. Y ella evangelizó. Entonces, si mi mamá hizo eso, yo creo que la gente puede hacer eso. ¿Ok? Pero tiene que tener, bueno, y mi mamá no se murió ese año, mi mamá vivió 27 años después de eso. Se murió cuando tenía 87 años y vio a sus hijos y a sus hijas en el Señor. ¿Ok? Entonces, todos somos llamados a ser evangelizadores. Tenemos que aprender a evangelizar. Tenemos que enseñar a la gente a evangelizar. Tenemos que evangelizar sin miedo, sin temor, anunciar el evangelio a la gente. Tenemos que ayudar a la gente en la evangelización a que la gente tenga una respuesta a Dios, al escuchar el evangelio de Jesucristo. Y tenemos que evangelizar porque el Señor, la gran comisión como es relatada en Marcos capítulo 16, 15, dice, id y predicad el evangelio a toda criatura. Entonces todos somos llamados a ser evangelizadores. Mire, en la iglesia donde yo estaba, hacía un programa que se llamaba Invasión. Y ese programa era los sábados todos los sábados. Todos los sábados salían 50, 100 personas salían a evangelizar. La iglesia, los misioneros evangelizaban en las urbanizaciones todos los días, casa por casa.
Y el sábado venía a la iglesia y remataba. Todos los hermanos el sábado. El pastor decía, este sábado la invasión va a ser en Baraure y todo el mundo se preparaba y iba. Miren, mi mamá nunca se perdió una invasión. Y mi mamá no evangelizaba. Mi mamá era una acompañante. Ella oraba mientras la otra persona evangelizaba, pero así Dios la preparó. El día que le tocó evangelizar a sus propios hijos y a su propia familia, ella estaba preparada y ella lo hizo. ¿Ok? Entonces todos somos llamados a ser evangelizadores. Bueno, usted puede preguntar, complementar o algo que quiera decir ya a esta clase. ¿Está bien? José, hermano, ¿cómo estás? Sune, por aquí. Bien, puede hacerlo, hágalo, pastor. Y lo que quería decir, pues, que todo va a depender en el lugar donde nos encontremos para la evangelización o pasar por casa. Lo que, lo que nos funcione en el pueblo o barrio o ciudad donde estemos es lo que debemos utilizar, pues. Por ejemplo, a mí me funciona el hacer contactos. Nosotros trabajamos en nuestra iglesia con una lista que lo aprendimos de Juan Elgen de Almas, el que falleció. Entonces, un contacto con esa persona, invitarle a tomar un café, comerse un helado, hacernos amigos de esa persona para compartirles el mensaje o invitarlos a almorzar. A mí me ha dado resultado eso. De hecho, la iglesia donde estamos ahorita funcionó, fue así, pues, por puro contacto. Y no, en el momento solamente le decíamos que íbamos a visitarle para hablar con ellos. Y nos fijaban fecha. Y entonces eso nos dio muchos resultados. También quería compartir que en una oportunidad con la Global Mission ahí en Barquisimeto, en la iglesia El Hijo del Dios Viviente, que queda allá en el barrio Unión, estuvimos ahí cuando hice mi proyecto de misioneros voluntarios con hermano Juanel. Me tocó evangelizar en ese barrio con Román, un pastor que estaba en esa iglesia. Pero estábamos con la Global Mission y estábamos evangelizando. A las casas que llegábamos nos rechazaban, no querían escucharnos. Y la última casa que decidimos tocar, un viejito, yo me le acerqué a la puerta, puse la mano, le toqué y puse la mano en la puerta. Cuando él abrió la puerta, yo creo que era un anciano de unos 70 años. Y cuando yo le dije, mira, somos de la iglesia aquí que está en la otra cuadra, nos gustaría compartir el evangelio. Mire, si yo no quito la mano de la puerta, me hubiera picado los dedos, de lo duro que tiró la puerta. Y dijo, yo no quiero saber nada del evangelio. Todos los que andábamos dijeron, bueno, seguramente hoy no es nuestro día, pero en ese momento uno de los hermanos de la Global Mission que andaba dijo, no, vamos a orar. Nos metimos en un rincón en la calle y comenzamos a orar. Y después que oramos, seguimos tocando puertas y desde ese momento, entonces como 5 familias, pues donde tocamos las puertas se entregaron a Jesucristo. Entonces yo pienso que depende del lugar donde nos encontremos y de lo que le funcione a cada pastor en el lugar donde se encuentre. Amén, mi hermano. Ok, sí, hermano Zune. Un momentico que estoy aquí con la... que se me va a descargar esto. Sí, es lo que yo decía, que, ah, que haciendo una cosa sin descalificar la otra. Porque cuando nosotros hacemos contacto, lo hacemos con personas que dicen, sí, estoy dispuesta a recibir el evangelio y todo eso. Y nosotros hemos usado mucho esa parte también de los contactos, pero sin invalidar la parte de que es necesario llevar el evangelio a muchas personas que no van a tener, muchas personas que no tienen ni van a tener ningún contacto de algún evangélico posible, ¿no? Y entonces hay que,
llevar el evangelio a todos. Ok, ¿alguien más? Buenas noches, pastor, Buenas noches. hermanos. Qué interesante esta lección, pastor, leyendo parte del libro, el testimonio de John Harper, la manera en que salvó a varios pasajeros, predicándole el evangelio, salvó espiritualmente, ¿no? Hablando. Sí, ese testimonio. Lo que pasa es que eso no sale en la Salvando película sus vidas, de Titanic. verdad que no Que no sale en la película Titanic, pero conocía esa historia y eso es lo que nos podemos estar pitando. No, no sale, pero yo lo leí del libro y me pareció muy interesante y muy hermoso también. ujú. Sí, yo leí también un, un testimonio de un hombre. Ángeles, gente está hambrienta, está sedienta, quiere escuchar palabra, quiere. Ujú. Yo escuché también el testimonio de un hombre que estaba en un bote y entonces el bote se volteó y él tenía una soga y tenía la posibilidad de salvar solamente a una persona. Y estaba su hijo y el amigo de su hijo. Su hijo era cristiano, pero el amigo de su hijo no. Entonces, él decidió tirar la soga al amigo de su hijo. Él dijo, mi hijo es Yo cristiano. escuché, Si mi hijo muere, mi hijo va para el cielo, pero esta persona no es cristiana. Entonces él llegó y salvó al amigo y dejó morir el hijo. Entonces, alguien llegó esa una persona estaba compartiendo el testimonio en una iglesia, estaba predicando y estaba dando ese testimonio. Entonces alguien de la congregación, dijo, bueno, hermano, la historia es muy bonita, pero eso no puede ser verdad, pues es como una alegoria, como una, comparación. Pero entonces el predicador dijo, eh, ujú, eso no es como decir, eso no es una historia de un libro. Este, porque el joven que fui salvado fui yo. Y yo vi cómo ese padre sacrificó a su hijo wow, es para, para, increíble. para salvarme De a verdad mí. que bueno, Y esas historias tocan ahora nuestro yo soy un corazón, pastor, ahora yo soy un predicador, eso, ¿no? Y eso es cuando la gente entiende la necesidad de salvación que tienen las demás personas. Y en la evangelización, Dios nos hace ver esa necesidad y nosotros realmente tenemos que entender esa necesidad. ¿Alguien más quiere compartir? Una de las evangelizaciones más fuertes que tuve, pastor, fue, iba pasando por una avenida y hubo un accidente de tránsito. Yo iba con un primo que él también es cristiano, pero él le dio miedo bajarse. Yo me bajé, me metí entre las personas y llegué al hombre que estaba allí ensangrentado y él ya no podía hablar lastimosamente, pero sí estaba consciente y le presenté el evangelio. Yo digo, bueno, Señor, en tus manos. Él no pudo confesarlo con su boca, pero fue que yo sentí en ese momento y luego él fue trasladado al hospital, no supe de él más, pero nosotros como cristianos debemos estar vigilantes porque el mismo Señor dijo en su palabra que Él no quiere que nadie se pierda, sino todos procedan al arrepentimiento y nosotros debemos tener esa palabra sazonada en nuestros labios, de tenerla ya al momento para poder ayudar a esas personas en esos momentos críticos que Dios nos pone allí, porque si estamos allí es con propósito. Entonces, bueno, pastor, quería Sí, hacerle esa acotación y sí, esta clase excelente. sí, hay que preparar a la gente para la evangelización. Y nosotros como pastores debemos preparar a la gente.
No la preparamos hace 5 años, no, todos los años hay que preparar a la gente para la evangelización. Si no lo hacemos, nos va a pasar como un pastor que tenía un miembro de la iglesia que tenía un familiar enfermo y entonces el familiar se estaba muriendo y él fue a la iglesia a buscar al pastor, el pastor no estaba en la iglesia. Fue a la casa a buscar al pastor, el pastor no estaba en la casa. Entonces esa persona buscando al pastor en todo lugar y no encontró al pastor. Y entonces cuando llegó, cuando la llamaron y le dijeron que su familiar había muerto. Entonces ella estaba muy decepcionada del pastor, porque dijo el pastor no está cuando uno más lo necesita, ¿ve? Pero entonces esa persona no tuvo la capacidad de ese familiar, compartirle el evangelio y llevarle a que esa persona recibiera a Cristo en su corazón, ¿ve? Entonces, si no preparamos a la gente se va a sentir decepcionada de nosotros porque ellos van a creer que nosotros somos los responsables de evangelizar y se le va a morir la gente también y los familiares, ellos no van a poder evangelizar. Entonces hay que preparar a la gente para evangelizar. La iglesia debe propiciar oportunidades, aunque sea una vez a la semana, una vez al mes. La iglesia debe propiciar oportunidades de salir, de movilizar sus miembros a la evangelización. Ellos deben hacerlo de una manera permanente. Y de esa manera la gente se va a preparar y Dios va a usar la iglesia para eso. Nosotros tenemos el último sábado de cada mes es el sábado de evangelización y salen 40, 50 personas a evangelizar en las zonas misioneras que tenemos designadas para eso. Hacemos un domingo al mes el culto de evangelismo donde la gente invita y yo evangelizo todas las personas nuevas que llegan y ese día hago un sermón evangelístico también con llamado. Entonces hay que buscar las maneras, las oportunidades para nosotros poder hacer la evangelización y para crear o desarrollar un movimiento de evangelización en la iglesia. Bueno, vamos a continuar entonces. Vamos a hacer la lección número 8, que es llamados a ser discípulos, discipuladores. Es nuestro compromiso de reproducirnos en otros. La Biblia, la palabra discípulo, que el griego es matete, se encuentra 269 veces en los evangelios y en el libro de los Hechos. Entonces, nosotros sabemos que el discípulo es un aprendiz de Jesús que no, dice, hay una definición, acepta la enseñanza de su maestro no solo como una creencia, sino como un estilo de vida. Bueno, nosotros somos llamados a ser discípulos y somos llamados a ser discipuladores o ser discípulos y a ser discípulos. Es importante que entendamos el significado de ser discípulos. Ser discípulo, primero, es responder al llamado de establecer una relación principal, una relación íntima, personal con Dios. Cuando Jesús llamó a los discípulos en Lucas, ¿quién nos lee Lucas 14:26? ¿Alguien nos puede ayudar leyendo Lucas 14:26? ¿Cómo dice? Lucas 14:26. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, madre y Ese es mujer, Lucas 14:26. 14:26, pastor. Ok, léalo entonces. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Usted sabe que Lucas en el 14:26. matrimonio, nosotros sabemos que hay un principio para el matrimonio, ¿verdad? El principio, ¿cuál es el principio que Dios estableció para el matrimonio desde el principio? Ustedes deben saberlo. Ustedes son casados la mayoría.
¿Cuál es el principio que Dios estableció para el matrimonio? Diremos uno. Sí, pero así más completo. Lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Ah, Ajá. no, hace falta algo más. Dejará el hombre al padre y a su Ah, madre y bueno, se unirá a su... ese es el único principio, ese es el principio sobre el cual se estableció el matrimonio. Jesús, cuando la gente le habló de divorcio y todo, él dijo, al principio no fue así. Ujú. Cuando Dios creó a Adán y Eva, dijo, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Ese es el principio del matrimonio. Entonces, en el principio del matrimonio es que el hombre y la mujer que se van a casar o que van a ser esposo o esposa, ellos van a relegar la relación principal que ellos tenían con sus padres a un segundo plano, porque ahora ellos van a establecer una relación principal que va a estar por encima de todas las otras relaciones humanas y que va a ser la relación de esposo y esposa. Entonces, así es también en la vida cristiana. El Señor, el ser discípulo es responder al llamado de establecer una relación principal, primaria, una relación prioritaria, una relación íntima, personal, una relación que va a ser más importante que todas las relaciones de la vida y es nuestra relación con Cristo, ¿verdad? Si su relación con Cristo no es más importante que su relación con su esposa, con su esposo, con su padre, con su madre, con sus hijos, con sus amigos, con sus hermanos, entonces realmente usted no puede ser discípulo del Señor. Nosotros somos discípulos del Señor porque nosotros relegamos nuestras relaciones, las relaciones principales que nosotros teníamos, las dejamos en un segundo plano para establecer la relación que iba a estar por encima de todas las relaciones, que es nuestra relación con Dios, que es nuestra relación con Cristo. Y por eso el Señor ahora, esa es la relación más importante. Entonces, ser llamado, ser discípulo es establecer esa relación con Dios. Ninguna persona que no establece esa relación con el Señor realmente no es discípulo del Señor. El ser discípulo es responder al llamado de renuncia, de vivir una vida de renuncia y entrega. Usted ve eso en todos los hombres de la Biblia. Usted ve que Abraham dejó su tierra y su parentela. Eso es renuncia. Se fue a la tierra que Dios le iba a mostrar, creyó en las promesas de Dios, y fíjese, al dejar su tierra y su parentela, se sobreentiende que esas eran las relaciones principales de él. Y al seguir al Señor, entonces a ir a donde Dios le mostró, entonces desde ahí Abraham estableció su relación principal con Dios. Pero eso implica renuncia y entrega. Y así, nosotros vemos cómo la gente, por ejemplo, Eliseo, que es uno de los llamamientos que más me gusta, cuando estaba arando 12 yuntas de bueyes, él dejó sus bueyes, él le dijo a Elías, deja que me despida de mi papá y de mi mamá, y él no solamente se despidió de su papá y de su mamá, se despidió de toda la familia, se despidió del pueblo, se despidió de los dos bueyes con el que trabajaba, se despidió de la yunta porque la yunta y el yugo, la madera, la convirtió en leña para asar los dos bueyes, darle de comida a sus padres, darle de comida a, al pueblo y se fue tras Elías y le servía. Y de ahí estableció una relación principal con Elías, una relación principal con Dios. Usted puede leer eso en el libro de Reyes. Puede leer el llamamiento de Eliseo. Entonces, ser discípulo es responder a vivir una vida de renuncia y entrega. Los discípulos de Jesús, ellos dejaron sus redes y siguieron a Jesús. Y Pedro dijo, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido.
Entonces somos llamados a ser discípulos y si vamos a ser discípulos, tenemos que renunciar a muchas cosas para entregarnos completamente al Señor. Pablo renunció a su posición, a su título, a su posición de rabí, de maestro, a su religión, renunció a su religión como fariseo y renunció a todo. Y dijo, todo lo tengo por basura, todo lo pongo como excremento o sin valor por la excelencia del conocimiento de Cristo, mi Señor, a quien amó y a quien sirvió con todo su corazón. Entonces, el ser discípulo es responder al llamado de vivir una vida de renuncia y entrega. Hay gente que no están dispuesta a renunciar a su propia vida. Y el versículo que ustedes leyeron dice, el que no deja padre, madre, hijo. Y hay parte que dice, perdón, hay parte que dice que no renuncia a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Entonces, es responder al llamado de vivir una vida de renuncia y entrega. Ser discípulo es responder al llamado de seguir a Jesús. Nosotros aprendimos en la lección número 2 del libro 1 que caminar con Dios, andar en el camino del Señor y seguir al Señor es lo mismo. Y nuestro llamado es a seguir a Jesús. Y seguir a Jesús es depender, es dependencia. Porque cuando uno sigue a alguien, tiene que confiar en que ese alguien es el que sabe el camino, es el que sabe lo que va a hacer y uno depende de él. Y la Biblia dice que Jesús es el camino, la Biblia dice que Él es el que prepara el camino, el que hace senda para nuestros pies, senda Dios hará a donde no la hay. Y Él dice, te haré entender, te enseñaré el camino donde debes andar, lo que debes hacer. Entonces, seguir a Jesús es depender de Él. Él es el que sabe el camino, Él conoce el camino, Él conoce todas las cosas. Y nosotros tenemos que aprender a depender de Él y a no vivir luchando, tratando de nosotros ser los que marcamos la pauta, los que marcamos el camino, los que queremos poner dirección. Y nosotros tenemos que aprender a seguir a Jesús y a entender que Él es el que tiene las riendas y el que tiene el que puede hacer todas las cosas. Seguir a Jesús es imitarlo. Seguir a Jesús es imitarlo. Jesús dijo, pues, a una vez le dijo a los discípulos, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y la Biblia dice que el que en primera de Juan 2:6 dice, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Entonces seguir a Jesús es imitarlo, es andar como él anduvo, es vivir como él nos ha enseñado, como él nos enseña y como él nos demanda también. Seguir a Jesús es sufrir con él, es estar dispuesto a sufrir con él. Porque Jesús le dijo a los discípulos, si obedecieron mis palabras, también obedecerán las vuestras. Pero si a mí me persiguieron, también a ustedes los perseguirán. Y le dijo, seréis aborrecidos por causa de mi nombre. Entonces, muchas veces seguir a Cristo implica sufrir por causa del Señor, porque el mundo nos va a aborrecer, porque no vamos a seguir los mismos caminos de ellos, la misma dirección de ellos, porque muchas veces no vamos a tener tiempo ni a dedicar tiempo para participar en las cosas malas que ellos participan o para seguirle a ellos. Entonces, cuando ellos ven que nosotros no le estamos dando la primacía o la importancia a ellos más que cualquier otra cosa, muchos se enojan con nosotros, muchos se rebelan contra nosotros, muchos se oponen a nosotros, pero nosotros entonces muchas veces sufrimos por causa del Señor y sufrimos por causa de nuestra fidelidad a Él. Entonces Cristo padeció, dice, para darnos ejemplo. El Primera de Pedro, ¿quién lee Primera de Pedro 2:21? ¿Cómo dice Primera de Pedro 2:21? Sería bueno que leamos ese versículo.
Léalo, por favor. Pues para esto fuiste llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis para que sigáis sus pisadas. Sí, él padeció para darnos ejemplo, para que sigamos sus Pisadas. pisadas. ¿Ok? Entonces, seguir a Jesús es sufrir por él. Y para esto fuimos llamados, para seguir sus pisadas. También seguir a Jesús implica la continuación de la obra de Dios o la continuación de la salvación, porque seguir a Jesús es continuar la obra que Él comenzó y que Él dejó al Espíritu Santo, dejó a la iglesia, y entonces nosotros continuamos esa obra en el aspecto de, o la parte que nos corresponde, porque a la parte que le correspondió al Señor fue entregar su vida por nosotros y hacer todo lo que necesitamos para la salvación y encomendarnos a nosotros. La parte del Espíritu Santo es convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio, y es darnos poder para nosotros testificar. La parte de nosotros es evangelizar. Y de esa manera nosotros cuando evangelizamos realmente estamos unidos al propósito de Dios y a la obra de Dios. Ser discípulo también es responder al llamado de vivir en la palabra. Jesús dijo en Juan capítulo 8, 31 en adelante, si permanecéis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Entonces, ser discípulo es responder al llamado de vivir en la palabra. Ese, cuando Jesús le dijo eso a los fariseos, ellos llegaron y le dijeron, ¿por qué tú hablas de que tenemos que ser libres si nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie? Jesús le dijo, el que hace pecado es un esclavo del pecado. Y ellos le dijeron, nosotros no somos ninguno esclavos, tenemos nosotros somos descendientes de Abraham. Y él le dijo, si ustedes fueran hijos de Abraham, ustedes me amarían, creerían en mis palabras y me obedecerían, porque así lo hizo Abraham. Y se molesta, no, nosotros somos hijos de Dios. Él dijo, si ustedes fueran hijos de Dios, supieran que de Dios he salido y creyeran a mis palabras. Entonces los miró y le dijo, de todas maneras no lo voy a dejar sin asco, le voy a decir a quién se parece. Le dijo, ustedes son de vuestro padre, el diablo, porque las obras de él queréis hacer. Entonces, nosotros, el llamado a ser discípulo es vivir en la palabra. Y nosotros no podemos vivir lejos de la palabra de Dios, sino haciendo lo que la palabra de Dios nos ha enseñado a hacer. Entonces, ese es ser discípulo. Hay ejemplos de ser discípulo. En el Antiguo Testamento es muy bonito, por ejemplo, a mí me gusta ver cómo presentan a Josué, porque a Josué lo presentan como siervo de Moisés. Es como decir discípulo de Moisés. Moisés, siervo del Señor, siervo de Moisés. Y entonces también se presenta a Eliseo como siervo de Elías. Entonces, esos son ejemplos importantes en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento nosotros tenemos muchos ejemplos, tomando en cuenta los discípulos de Pablo, o si usted ve, por ejemplo, a Timoteo, a Silas, a muchos otros, pero todo eso es importante porque tenemos ejemplos en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Ahora, nosotros tenemos que aprender a ser discípulos, porque uno de los problemas que tenemos es
que hay muchas personas en la iglesia que ellos quieren ser líderes sin ser discípulos. Y o ellos quieren ser líderes siendo malos discípulos. Porque imagínense que un ejemplo, que yo tuve un pastor y me rebelé contra ese pastor y no, yo no quiero ser discípulo de ese pastor y yo quiero ser el líder, ¿ve? Entonces, es importante que aprendamos a ser discípulos. Usted puede buscar mi testimonio y usted va a ver que yo fui 12 años misionero de la primera iglesia bautista de Acarigua y yo estuve bajo la dirección del pastor Manuel Gómez en su equipo de evangelizadores y de discipuladores. Y el pastor no era un maestro o una persona fácil, ¿verdad? Era un hombre de carácter muy fuerte y nosotros teníamos que estar, por ejemplo, a las 5 de la mañana en la iglesia. Nosotros teníamos que estar todos los días. Los únicos días libres en el año eran el 25 de diciembre y el 1 de enero. Nosotros no podíamos llegar tarde. Este, y muchas veces yo estaba en una iglesia y estaba entusiasmado y desarrollando la iglesia y me decían, no, ya no vas a estar más ahí, me cambian de lugar, hacían tantas cosas. Pero yo no salí de la iglesia, yo no salí de la iglesia revelado con el pastor. Yo tuve la bendición de un día el pastor enviarme a Barquisimeto y decirme, bueno, ahí usted va a desarrollar su ministerio. Pero es importante que aprendamos a ser discípulos. Y si es como el hombre, el centurión romano, que cuando él habló acerca de la autoridad, le dijo al Señor, tú no necesitas ir en mi casa, porque yo sé lo que es estar bajo autoridad. Pues yo tengo mis soldados y yo le digo a este ve y va, y a aquel ven y viene, y entonces yo sé lo que es autoridad. Entonces, uno en esa parte del discipulado, también uno tiene que aprender a ser discípulo y uno tiene que aprender a crecer y a estar bajo autoridad y todo eso. Bueno, yo como le dije, yo tuve 12 años, me decían ve para allá, yo iba para allá, venga para acá, venga, yo tenía que ir para allá, haz esto, yo tenía que hacer esto, no hagas esto, yo no podía hacerlo, ¿ve? Pero entonces ahora yo tengo mis discípulos y a este le digo, ve para allá y va para allá, haz esto y lo otro, y yo tengo autoridad para hacerlo porque yo fui y soy un discípulo del Señor. Entonces es importante porque cuando tú eres discípulo, eso te va a dar autoridad espiritual para tú ser un discipulador. Pero cuando no eres un discípulo, cuando nunca te sujetaste a nada, cuando te rebelaste a todo, cuando nunca fuiste obediente y todo eso, entonces, ¿con qué autoridad moral quieres ser líder, quieres tener discípulo y quieres hacer eso? Moisés, bueno, cuando se murió, y el Señor se le apareció y dijo, mi siervo Moisés ha muerto, entonces ahora levántate tú. Eliseo, cuando el Señor arrebató a Elías, entonces ahora ahí está Eliseo para hacer lo que tenía que hacer. Entonces, a veces nosotros necesitamos ese proceso de ser discípulos y para que tengamos esa autoridad moral y espiritual para ser discipuladores. Y el mejor ejemplo de discípulo, ¿quién es? El mejor ejemplo de discípulo es Cristo, pero nosotros muchas veces nunca vemos a Cristo como discípulo. Nosotros vemos a Cristo como el discipulador que formó los discípulos y todo eso, pero muchas veces no miramos a Jesús como discípulo. Y es bueno que nosotros aprendamos a ver a Jesús como discípulo. Y fíjese Jesús como ejemplo perfecto de discípulo. Este, eh, yo quiero que usted me ayude a leer Juan 5, 19 y 20. ¿Quién me ayuda? Juan 5, 19 y 20. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que él hace, y mayores obras que ésta le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Fíjese,
No puedo hacer nada por mi propia cuenta. Un discípulo no puede hacer nada por su propia cuenta. Jesús no hizo nada por su propia cuenta. Yo hago lo que veo hacer del Padre y lo que el Padre me manda que haga. Ese es un discípulo. Eh, mm, ¿Alguien lee Juan 6:38? Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Un discípulo, Jesús no hizo, un discípulo no hace su propia voluntad. Jesús dijo, yo no puedo hacer mi propia voluntad. Yo vine para hacer la voluntad del que me envió. Él una vez se dijo, yo no hablo lo que quiera, yo hablo las palabras del Padre, lo que recibí del Padre, eso hablo, no hablo por mi propia cuenta. Entonces, Jesús, es importante que estudiemos a Jesús como discípulo. Y él es el ejemplo perfecto del discípulo y de ser un discípulo fiel. También vamos a ver un ejemplo de Pablo y Timoteo. Yo quiero que usted busque eh, Filipenses capítulo número, ya le digo, Filipenses capítulo número 3, versículo 19 al 22. Filipenses 3, 19 al 22. ¿Alguien puede leerlo, por favor? Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la Seguro cruz está de leyendo lo Cristo. que le dije. Filipenses 3:19. No, perdón, yo me equivoqué. Es 2, Ah, ok. 2:19 al 22. Perdóneme, hermano. Es 2. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Hasta 21. Sí, 22. Pero ya no conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el evangelio. Bueno, hasta ahí está bien, ¿ok? Entonces, fíjese el ejemplo de Pablo hablando acerca de su discípulo. Pues Pablo estaba presentando a la iglesia de Filipo, estaba presentando a Timoteo. Y estaba presentando a Timoteo como un hombre, como un discípulo con méritos. Él dijo, yo tengo muchos discípulos, pero quiero enviarles a Timoteo, primero porque a ninguno tengo del mismo ánimo. Porque Timoteo era un discípulo que tenía el ánimo del Señor. No tenía un doble ánimo, sino el ánimo del Señor. Y Pablo sabía que si mandaba a Timoteo a hacer algo, Timoteo no le iba a llegar a Pablo, mira, no pude hacer esto, por lo otro. No, Pablo sabía que Timoteo iba a cumplir la tarea porque él tenía el ánimo del Señor. Y cuando uno tiene el ánimo del Señor, nadie lo para, nadie lo detiene en la responsabilidad que uno tiene que cumplir. Timoteo era una persona que tenía interés sincero por los hermanos. Pablo decía, muchos buscan lo suyo propio, pero Timoteo no. Timoteo tiene un interés sincero por usted porque él busca lo que es de Cristo Jesús. O sea, su interés principal y su prioridad es Cristo, es el Señor, es servir al Señor. Y esos son los méritos de un discípulo. Pero también dice, como hijo a padre ha servido conmigo en el evangelio. Y ese como hijo a padre, es bajo autoridad. Porque nosotros, el discípulo tiene que aprender a estar bajo autoridad. Por eso dice, sirvió como hijo a padre. Y como hijo a padre, entonces servir bajo autoridad. Hay que aprender a servir bajo autoridad. ¿Verdad? El hijo está bajo la autoridad del padre. Entonces, Pablo dijo, él ha servido conmigo como hijo a padre.
pero también dice, ha servido conmigo, ¿verdad? Trabajar junto con los demás, servir con los otros en cooperación. Entonces, Pablo está hablando así como algunos méritos de Timoteo como discípulo. Y nosotros entonces somos llamados a ser discípulos. Entonces nosotros tenemos que ser los mejores discípulos, sin compararnos con nadie, sin sentirnos superior a nadie, pero sí respondiendo de la mejor manera a ese llamado que tenemos de parte del Señor. Usted debe ser el mejor discípulo y yo debo ser el mejor discípulo. Que así como Pablo tuvo esa satisfacción, ¿verdad? De presentar a Timoteo como un discípulo fiel delante de la iglesia, así el Señor pueda presentarnos a nosotros también como discípulos fieles, delante del Padre, delante de su gloria y aún delante del mundo. Entonces, somos llamados a ser discípulos, pero no cualquier discípulo. Somos llamados a ser discípulos fieles. Al gran mandamiento, a la gran comisión, somos llamados a ser los mejores discípulos del Señor. Ok, tenemos ejemplos, ahí tengo ejemplos actuales. Bueno, algunos no son tan actuales, pero yo tengo muchos discípulos en la iglesia. Tengo, por ejemplo, al hermano Luciano, que era un policía, que está en alguno de los libros su testimonio. Por cierto, ayer que me venía para este campamento, lo dejé predicando. El domingo es responsable de la iglesia para predicar y todo eso. Es un misionero ya de más de 20 años en la iglesia. Y Luciano, yo le digo, Luciano, haga esto, y él nunca me dice que no. Y también tampoco me llega, no, pastor, que no pude hacer esto y lo otro. Él hace lo que sea para cumplir su responsabilidad. Y no solamente cumplir su responsabilidad. Cuando él cumple su responsabilidad, inmediatamente me llama, me dice, pastor, listo, cumplía la tarea. Hice tal, 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 tal. Bueno, nosotros necesitamos aprender a ser discípulos y también a hacer discípulos. Podemos ser discípulos, ya entendimos, y podemos hacer discípulos. Debemos hacer discípulos porque ese es un mandato. El Señor dijo, y hacer discípulos. Entonces, debemos hacer discípulos. Usted sabe que la Gran Comisión es para, yo quería entender la Gran Comisión así como para mí también, ¿verdad? Así como Pablo cuando entendió la crucifixión de Cristo, que Pablo dijo, con Cristo yo estoy juntamente crucificado. Entonces yo digo, bueno, yo quiero ver en qué parte de la Gran Comisión estoy yo. Y yo encontré una frase en la que yo digo, bueno, yo estoy aquí metido en la Gran Comisión en esta frase. Y es la última frase. Porque dice, y hace discípulo a todas las naciones, bautícelo, y el Señor dice, enséñenle, y dice, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Esa frase hasta el fin del mundo es muy interesante, porque si la Gran Comisión fuera solamente para los discípulos originales, esa frase está mala. Esa frase, el Señor se equivocó ahí. El Señor debería decir, yo estaré con ustedes todos los días hasta que se mueran, hasta el final de sus días, hasta el día de su muerte. Pero el Señor dijo, estaré con ustedes todos los días, y dijo, hasta el fin del mundo. ¿Quiénes de los discípulos iban a estar hasta el fin del mundo? Ninguno de ellos. Entonces el Señor se estaba refiriendo a todos los discípulos, estaba involucrando, estaba metiendo, estaba incluyendo a todos los discípulos en todas las épocas, en todas las naciones, en todos los lugares, hasta el fin del mundo. Y ahí estoy metido yo, y está metido usted también. Porque ¿a dónde está Pedro ahorita? ¿A dónde va a buscar el Señor? ¿Qué le va a decir el Señor a Pedro? Pedro, haz esto. A Pablo, haz esto. A Juan, ¿a quién le va a decir el Señor, haz esto? ¿A quién vamos a ver el Señor a la evangelización, al discipulado, a cumplir la gran comisión, a hacer eso? ¿Quiénes son los discípulos del Señor? Es usted y soy yo. Entonces nosotros somos
llamados a ser discípulos y debemos hacer discípulos porque ese es el mandato de Dios. Esa es la estrategia de Dios para llevar el evangelio a todas las naciones. Entonces él llamó a 12 y los mandó a predicar, o como también nos dice 2 de Timoteo 2:2, que Pablo aprendió eso también del Señor y le dijo: lo que has oído, Timoteo, lo que has oído de mí ante muchos testigos, encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Entonces la estrategia de Dios para llevar el evangelio al mundo entero es haciendo discípulos. Yo no voy a poder predicar el evangelio a todo el mundo, ¿verdad? Yo tengo que hacer discípulos. Usted no va a poder predicar el evangelio a todo el mundo. Usted tiene que ser discípulo y cada uno de nosotros tenemos que tener nuestras cadenas de multiplicación de discípulos, nuestros eslabones dentro de esa cadena de multiplicación de discípulos, porque tenemos que hacerlo. Podemos hacer discípulos porque el Señor, podemos hacer discípulos, debemos hacerlo porque es un mandato y porque es la estrategia de Dios. Podemos hacerlo porque el Señor tiene el poder para hacerlo y Él nos ha dado ese poder. Él dijo, antes de dar la gran comisión, dijo: yo tengo toda la autoridad en el cielo y en la tierra para hacer esto. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Entonces yo voy a autorizarlo, voy a darles el poder, voy a dar la potestad para que ustedes hagan eso. Los envío con mi poder y mi presencia. Entonces él dijo así, y por eso en Hechos 1:8 dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces, podemos hacer discípulos porque el Señor tiene toda la autoridad, porque en su autoridad Él nos delegó, nos dio su autoridad, porque Él nos ha revestido de ese poder por medio del Espíritu Santo y porque Él dice: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Es decir, porque su presencia estará con nosotros. Ahí también en la lección hay 22 consejos para el discipulador, para el hacedor de discípulos. No vamos a tener tiempo de pensar en todos los 22, pero yo se los voy a leer y vemos algunos. La persona que evangeliza a alguien es la más indicada para discipularla. Salvo en casos que uno sea evangelizado en otra nación, en otra ciudad o alguna otra cosa. Hay casos, hay excepciones, pero la regla debería ser que usted disipule las personas que usted evangeliza. 2, sea paciente. La Biblia dice, el apóstol Pablo dijo: el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero, y el agricultor espera con paciencia el fruto de la tierra. Entonces, sea paciente. No, a lo mejor no va a tener todos los resultados de la noche a la mañana, pero usted sea paciente y cumpla la responsabilidad que usted tiene. Haga discípulo y espere el buen fruto de la tierra que se dará. Si usted discipula, puede ser que a algunos no se le den. Este mismo era el misionero que yo tenía, Luciano. Bueno, él discipulaba a la gente y no tenía discípulos fieles en la iglesia, porque los discípulos que tenían se morían y nada, o se morían y se le descarriaban. Entonces, nada, no se le lograba nada. Pero él siguió discipulando y ahorita hay muchos discípulos en la iglesia que son fruto de él. Entonces sea paciente, hágalo, 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 hágalo y hágalo. Y el Señor le va a dar fruto. Tenga fe, espere grandes cosas de Dios. El discipulado es obra de Dios. Y la obra es de Dios, como dice la Biblia: Pablo sembró, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Entonces tenga fe no tanto en la gente. Uno a veces se hace mucha expectativa con la gente y a veces la gente no responde, pero usted, su expectativa debe ser en Dios y en la obra de Dios, que Él no va a fallar, Él va a hacer. Cuando usted haga discípulo, invite a las personas y lleve a las personas a la iglesia. Mire, nosotros tuvimos un caso muy curioso. Hace un tiempo vino un científico de la NASA, un hombre se llama Harold Finn. Entonces él vino a muchas ciudades del país y él dio conferencias para universitarios, profesionales, empresarios. Y en todo eso fue coordinado por la Junta Misionera Internacional y la Obra Bautista Nacional, la Obra
las iglesias o las denominaciones. Entonces, muchas personas recibieron al Señor. En Barquisimeto, muchas personas recibieron al Señor. Entonces se seleccionaron un grupo de pastores para que empezaran a enseñar a esas personas y todo eso. Pero entonces le pusieron algunas cosas, no, no diga soy pastor, no tiene que invitarlo a la iglesia, sino trate de enseñarle el evangelio y no sé qué más. Entonces los hermanos, los pastores, porque eso se lo dijeron los hermanos de Estados Unidos, los pastores siguieron esa regla. Bueno, ellos le hablaban del evangelio, no los invitaban a la iglesia y nada de eso. Pero entonces en un tiempo ellos de repente dijeron, no, pero ¿y cómo vamos a hacer esto? Le estamos hablando a la gente, le hablamos siempre, no los invitamos a la iglesia, no los llevamos a la iglesia, no, vamos a invitarlo a la iglesia, pero reaccionaron tarde. Cuando empezaron a invitar a la gente, le dijeron, no, ya yo estoy en la iglesia tal, ya yo estoy en la iglesia tal, entonces todo el mundo ya se estaba congregando porque ellos se privaron de invitarlo a la iglesia y llevarlo a la iglesia. Mire, cuando usted le hable del Señor a una persona, invítelo para la iglesia, llévelo para la iglesia, vaya, y búsquelo, ¿entiende? No se pongan con eso que, no, que la persona, si de verdad creyó en el Señor, ese va ahí solito para la iglesia. No, invítelo, búsquelo, llévelo, ¿verdad? Eso es parte de el discipulado también. Aprenda de memoria la enseñanza que va a compartir. No haga el discipulado con mucha gente que llegue y aquí está un librito, mire, lea ahí lo que dice ahí y no se sabe nada. Usted aprenda lo que usted va a enseñar. Nosotros hemos enseñado un principio del discipulado. El discipulado se da con Biblia abierta y libro cerrado. No se ponga a usar el librito en la enseñanza. Busque la Biblia. El libro es para que la gente, después que usted le dio la enseñanza, la gente revise en el libro lo que hay, la gente lea, repase, responda a las preguntas, aprenda el versículo de memoria. Así es, así se enseña el discipulado. Bueno, usted dice, no, pastor, pero claro, para usted es fácil, porque usted lo escribió, me puede decir usted a mí. Sí, está bien, es verdad. Pero usted debe aprenderlo también para que usted lo enseñe. Enséñelo con la Biblia. No, usted no ve, yo mismo enseñándole el discipulado aquí a ustedes. Si yo me pongo a leer todas las frases que están ahí, todo eso y lo otro, va a durar 5 horas y usted hasta se va a aburrir o cualquier otra cosa. Yo no puedo enseñarle todo lo que está ahí. Yo tengo que enseñarle la verdad de la Biblia y todo eso. Y entonces después usted lee y usted va a decir, esto, el pastor no dijo nada de esto. Bueno, pero usted tiene eso escrito ahí. Entonces, cuando usted vaya a enseñar, apréndase lo que usted va a enseñar a la gente. No tiene que enseñarle todas las frases, no tiene que enseñarle 100 versículos. Busque la esencia de lo que usted va a enseñar y enséñele las verdades que tiene que enseñarle en eso. Enseña al nuevo creyente, cuando usted está discipulando, enseña al nuevo creyente a orar y a leer la Biblia. Si usted no lo hace, entonces, si usted no lo hace así, entonces, muchas personas, ¿qué va a suceder? Muchas personas, tienen miedo de agarrar la Biblia. Ellos creen que si agarran la Biblia, entonces, le va a dar un infarto, se van a morir o cualquier otra cosa. Entonces, ayuda a que la gente, enseñe a la gente a orar, ore con ellos, haga, a veces si tiene que hacer que ellos repitan la oración con usted, hágalo hasta que ellos puedan orar, enséñele a leer la Biblia y todo eso. Haga eso. El discipulado, en el discipulado se hace eso. La mejor manera, el mejor tiempo para hacer eso es haciendo eso. Entonces, hágalo. Hay muchas otras cosas que hay muchos otros consejos allí en esa parte. No se limite al tiempo. Aproveche, este es muy importante, aproveche las oportunidades. Cuando usted está discipulando a alguien, aproveche las oportunidades para evangelizar. Bueno, se cayó, pero cuando usted está evangelizando a alguien, aproveche las oportunidades. Cuando usted está discipulando a alguien, aproveche las oportunidades para evangelizar la familia. Mire, yo he tenido muchos casos. He ido a discipular a una persona y aproveché y evangelizó a la familia. Ahora la familia está en la iglesia. A veces hasta ni la persona que empecé a discipular está en la iglesia, pero los demás sí. Entonces aproveche eso. El discipulado le va a permitir a usted entrar a una casa, entrar a una familia, se evangelice
las demás personas en ese sentido. Bueno, esa es la clase llamados a ser discípulos. Todos somos llamados a ser discípulos. Tenemos que ser discípulos y tenemos que hacer discípulos, ser discipuladores. Usted puede complementar, usted puede preguntar, quien quiere hacerlo puede hacer. Ah, ¿quién lo va a hacer? No entendieron nada. Sí, pastor. Ok, Es dele. como hay que dar la oportunidad a otros que también participen. Pero lo ¿Cómo? que quiere decir que el mejor ejemplo de hacer discípulos son los del apóstol Pablo, como pues Ajá. él, a pesar de que estaban enseñando a muchas personas, de Pablo, que enseñaba a varias iglesias, le escribía a varias iglesias, pero él con Timoteo pues, fue uno de los que él se dedicó y para entrenarlo, para que fuese capaz de reproducirse también en otras personas. Entonces, en el mismo caso de Jesús, que escogió los que él escogió para que empiecen a poner y para enviarlos a predicar, yo pienso que el Señor le tiene ese discípulo a cada uno de nosotros, esa persona en quien nos podemos reproducir y podemos vaciar todo lo que hemos aprendido. Como Pablo a Timoteo, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Los discípulos están, pero tenemos que buscarlos. Y los discípulos están dispuestos a aprender para ser enviados. Entender también que si Dios nos ha escogido a nosotros, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí vosotros y los he puesto para que vayáis y llevéis y que vuestros frutos permanezcan. Entonces, entender que Dios nos eligió a nosotros para que hagamos esto y tener el respaldo del Señor. Él va a estar con nosotros, con aquellos que hacen, con aquellos que quieren hacer el trabajo del Señor. Como dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra. Entonces, el que lleva fruto, el Señor lo va a limpiar para que lleve más. O sea que las posibilidades, la garantía están dadas por el Señor para que nosotros podamos multiplicarnos en otra persona. Y allá afuera está ese discípulo, lo que hay es que buscarlo y enseñarle todo lo que nosotros hemos aprendido. Sí, señor. Uno, por ejemplo, nosotros, si de verdad está en nuestro corazón responder al llamado de ser discipuladores y todo eso, el Señor no solamente va a poner una persona, sino va a poner muchas personas para que nosotros podamos enseñarle, formarle y hacerlo. Y todas las condiciones están dadas para eso. Ok, ¿alguien más? ¿Alguien más quiere participar? ¿Quién más quiere participar? Mientras alguien se decide, cuando yo estaba en Barquisimeto, recuerdo también que en la iglesia Unión había un muchacho que él no asistía a escuela, era uno desadaptado de la comunidad en el barrio. Y cuando nosotros andábamos evangelizando y discipulando, mi esposa y yo, él nos seguía. A donde nos parábamos en las casas, él se paraba en la esquina. Mi esposa siempre andaba con miedo, porque nos seguía y era como una sombra. Y un día estábamos en el templo y yo le dije a mi esposa, yo voy a volver a buscar. Y Rosa me dijo, no te acerques, que nos han dicho que es el malandro de la comunidad. Era un joven como de 15, 16 años. Bueno, yo le presenté el evangelio con la cruz de Cristo del plan maestro. Y él aceptó a Cristo conmigo, lo estuve discipulando, luego nos fuimos pues, porque terminó el adiestramiento. Para mi sorpresa, hermano, como a 6 años, ahí en el campamento de Valencia, en una marcha con Pino Francisco Aular, estábamos hablando y el pastor David Rodríguez me dice, Suner, ¿a dónde vas a dormir? ¿Arriba o abajo? Le
digo, no, hermano, yo voy a dormir abajo, porque la vez pasada vine y un muchacho se me cayó de la cama. Entonces, un muchacho voltea y me dice, Zuner, ¿tú eres Zuner? Y yo le digo, sí, yo soy Zuner. ¿Tú no te acuerdas de mí? Digo, no. ¿Quién eres tú? Y me dijo que él era el muchacho que se llamaba, creo que era Frank. Él había seguido en la iglesia y en ese tiempo él estaba en el seminario, un segundo año de seminario teológico bautista de Venezuela. Para mí es una sorpresa, porque a veces sabemos a quién Dios está escogiendo, llamando, y solamente lo que nosotros tenemos es que hablar. Ahorita no sé dónde está, pero sé que se graduó en el... Ok, está bien. Qué bueno ese testimonio. ¿Alguien más se anima a decir algo del llamado a ser discípulo? Ok, bueno, no está muy animado. La lección 7 es llamada a ser evangelizadores, la lección 8 es llamada a ser discípulos y la lección 9 es llamados a ser maestros, llamados a ser maestros. Hay un libro que se llama Enseñando para cambiar vidas, escrito por uno de los mejores maestros, un hombre increíble. En su ministerio se llama Howard Hendricks. Y él habló en el libro de un hombre llamado Walt, que recogió 13 muchachos de una comunidad en un vecindario al norte de Filadelfia para su clase de escuela dominical. De los 13, 9 procedían de hogares destruidos. 11 de ellos están ahora dedicados a tiempo completo en el trabajo de la vocación cristiana. Y uno de ellos es Howard. O sea, uno de esos 11 muchachos que se dedicaron a tiempo completo al ministerio, es Howard Hendricks. Entonces, el anciano Walt no fue un pastor. Su educación apenas llegó al 6º grado. Pero él, como David, había hecho un compromiso de enseñar a los pecadores el camino del Señor. Imagínense un hombre anciano en una comunidad, recoge 13 muchachos y la influencia que ese hombre tuvo en esos muchachos es que 11 llegaron a dedicarse al ministerio de tiempo completo y solamente con el testimonio de Howard Hendry es increíble. No sabemos los otros 10 quiénes fueron, pero Wolf es un gran ejemplo de un hombre que entendió que todos somos llamados a ser maestros, porque él no era un pastor, no tenía una educación formal de seminario, no tenía ni siquiera una educación formal así a nivel de secundaria, pero él entendió y asumió ese compromiso, así como nos dice David en el Salmo 51:13, que dice: enseñaré a los pecadores tu camino, a los transgresores tu camino, y los pecadores se convertirán a ti. Entonces, somos llamados a ser maestros. ¿Alguien nos puede ayudar a leer Esdras capítulo 7, versículos 6 y 7? Esdras 7, 6 y 7. Esdras subió de Babilonia. Era escriba diligente en la ley de Moisés, que Jehová Dios de Israel había dado, y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. Y con él subieron a Jerusalén algunos de los hijos de Israel, y de los sacerdotes, levitas, cantores, porteros y sirvientes del templo en el 7º año del rey Artajerjes. Y leyó el versículo 10. El 10 dice, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla,
y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Fíjese, Esdras, ese hombre que Dios levantó cuando regresaron del cautiverio de Babilonia, entonces él hacía tres cosas. Él inquiría, que es preguntar, examinar o estudiar, que es estudiar la palabra, como los de Berea que nos presentan Hechos 17:11, que escudriñaban las escrituras. O como le dijo Pablo a Timoteo, escudriñar las escrituras porque en ellas sabéis que tenéis la vida eterna. Entonces, pero él no solamente estudiaba la palabra, sino que él la cumplía y la enseñaba al pueblo. Y esas tres cosas son muy importantes de ese llamado. Somos llamados a ser maestros, personas que estudiemos la palabra, ¿verdad? Que aprendamos la palabra, que cumplamos la palabra, que vivamos la palabra y que enseñemos la palabra a la gente de la manera que la gente pueda comprenderla, que la gente pueda comprender lo que nosotros enseñamos. Entonces, todo creyente debe ser un maestro, ¿verdad? Nosotros sabemos lo que dice, ¿alguien nos puede leer segunda de Timoteo 3:15 y 16? Y desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, al fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, nosotros tenemos que enseñar la palabra, porque toda la escritura es útil para enseñar. Entonces tenemos que enseñar la palabra. Pablo le dijo a Timoteo, desde la niñez ha aprendido las sagradas escrituras. Entonces tenemos que aprender la palabra, cumplir la palabra y enseñar la palabra. En la gran comisión está ese mandato, porque ¿cómo vamos a ser discípulos? Vamos a ser discípulos. ¿Cómo vamos a ser discipuladores? Un discipulador es un maestro. Y por eso cuando el Señor le mandó a ese discípulo, ¿qué les dijo? Enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. O sea, la manera de ser discípulo es enseñar todo lo que el Señor nos ha mandado. Entonces, hay que enseñar, hay que enseñar. El apóstol Pablo dijo, yo recibí del Señor lo mismo que si, lo que también les he enseñado. Entonces, somos llamados a enseñar la palabra de Dios. Pero muchas veces nosotros nos pasa como Moisés, que nos menospreciamos a nosotros mismos. Digo, ¿quién soy yo? Te puede decir, ¿quién soy yo? O sea, ¿quién soy yo para ser un maestro? ¿Verdad? Yo no sé, yo no soy nadie. Hay otras personas que lo hacen mejor que yo. No estoy preparado. Si me preguntan, entonces no sé qué voy a responder. No, la gente no va a creer lo que yo enseñe. O no sé hablar, como dijo también Moisés. O hay otros mejores que yo. Entonces, muchas veces nosotros, no enseñamos, callamos la verdad y nos menospreciamos a nosotros mismos. Pero fíjese lo que dice segunda de Timoteo 4:2 y 4. ¿Quién nos ayuda a leer segunda de Timoteo 4:2 y 4? Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá el tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Entonces, mientras usted se sigue menospreciando a usted mismo, ay, que yo no sé enseñar, que yo no puedo enseñar, que yo no sé hablar, que yo no sé qué, y todo eso, ¿qué va a hacer? Entonces, otras personas que tienen la mentira, que tienen el engaño, que no tienen el evangelio,
Entonces, esos sí se levantan. Esos sí se levantan y enseñan y desvían a la gente de la palabra del Señor, llevan a la gente al error y todo eso, porque ellos sí, ellos no están con ese tipo de complejo que muchas veces nosotros tenemos. Entonces no podemos dejar de, si el Señor nos mandó, enseñen que guarden todas las cosas que les he mandado. Si el Señor nos ha enseñado la palabra de Dios, nosotros tenemos que asumir ese compromiso, como lo hizo David, enseñaré a los transgresores su camino y los pecadores se convertirán a ti. Pero si nosotros no lo hacemos, entonces, ¿qué va a hacer? Si nosotros no nos levantamos para enseñar a la sociedad, para enseñar a la familia, para enseñar a la gente, el diablo seguirá levantando falsos maestros que ellos sí van a enseñar la mentira y sí van a conducir a la gente al error. Entonces nosotros vamos a ver cómo la gente se va, se desvía del camino del Señor, se va hacia el error y nosotros decimos, ay, esa gente sí es, pero es que usted no le enseñó. Entonces otras personas sí le enseñaron el camino del mal. Entonces nosotros tenemos que asumir ese compromiso de enseñar la palabra de Dios. Mire, qué bonito eso de que, por ejemplo, Jesús, la gente lo llamaba maestro, ¿verdad? Y él dijo, ustedes me llaman maestro y rabí, hacen bien porque lo soy, ¿verdad? Y él es nuestro maestro, nuestro modelo. Y nosotros tenemos que aprender. Y qué bonito que usted enseñe la palabra de Dios, que usted también sea llamado un maestro de la palabra del Señor, como lo hizo Jesús. Que hay muchas cosas que uno aprende acerca de Jesús. Bueno, aquí hay en el libro hay algunas cosas. Jesús practicaba las artes literarias. Jesús se preparó, Jesús sabía, perdón, Jesús sabía lo que aprendió, lo que iba a enseñar. Entonces, él tenía todo el conocimiento, no solamente por el hecho de ser el Hijo de Dios, sino que él demostró esa familiaridad con cómo se enseña, cómo enseñar. Y él usó, por ejemplo, él usó las historias. Él usó las historias para ayudar a la gente a que la gente comprendiera su mensaje. Las historias que él le enseñó no fue para, para esconder las verdades, sino más bien para enseñar, para iluminar el entendimiento de la gente, para que pudieran entender su palabra y su verdad. Jesús creía en la enseñanza. Jesús estaba familiarizado con las tradiciones, con lo que la gente, las leyes que la gente tenía. Jesús tenía una comprensión profunda de la naturaleza humana. Él sabía lo que la gente pensaba, lo que la gente sentía. Jesús enseñaba con autoridad, Jesús encarnó la verdad. Hay muchas cosas que nosotros podemos decir en relación a Jesús como líder y como maestro. Dice que Jesús los emocionó, les dio fundamento, los transformó, los liberó. Bueno, nosotros tenemos que enseñar la palabra de Dios. Y lo principal es el compromiso que debemos sentir de que somos llamados para ser maestros, somos llamados para enseñar la palabra del Señor y no rehuir a ese llamado que el Señor nos ha hecho. Todo lo que podamos aprender, aprenderlo, pero no solamente para llenarnos así de tanto conocimiento. Yo un día le dije a los hermanos de la iglesia, hermanos, ustedes se van a morir reventados porque ustedes escuchan enseñanza los miércoles, los viernes, los jueves o los martes en la zona misionera, los domingos en la escuela dominical, escuchan la predicación y ustedes no están enseñando a nadie. Entonces se van a morir reventados, tanto recibir, no enseñan a los demás. Usted tiene que aprender a enseñar la palabra de Dios a otro. Ese ejemplo de Edra es muy importante. Hay que aprender para cumplir y para enseñar a otros. Y nosotros somos, entienda que en la Gran Comisión la manera de hacer discípulos es enseñar. Entonces, si usted no aprende a enseñar, si usted no se desarrolla en esa área de la enseñanza, ¿cómo va a ser discípulo? ¿De qué manera va a ser discípulo? Tiene que enseñar.
y puede hacerlo. Puede hacerlo porque el Señor nos llamó a eso. Ok, ¿tiene preguntas? ¿Hay algo que usted puede complementar con eso? Puede hacer. Ah, los que están como muy tímidos hoy. Debe ser porque no estuvieron el jueves pasado. Bueno, pastor, una de las cosas importantes nosotros como discípulos es también transmitir la información que aprendemos y también estar dispuesto a asumir retos, porque en una ocasión me pasó que en la iglesia no había maestro de niños y yo nunca había trabajado con los niños. Y llegó la ministra de enseñanza y me dice, hermana, necesito que sea maestra de los niños de 8 a 12 años. Wow, yo sorprendida, yo de Dios mío, yo nunca he trabajado con niños, yo como estaba leyendo en el libro, dáselo a otro, yo no sé hablar, no sé trabajar con los niños, es difícil, pero ella me alentó y me dijo, yo creo que estás en la capacidad de hacerlo, tranquila que... Y bueno, asumí el reto y para la gloria de Dios pude conectar con los niños y pude impartir enseñanza a los niños de esa edad. Y es importante estar dispuestos también, no cerrarnos, sino abrirnos a transmitir esa información, que tenemos que buscar los medios, las herramientas, porque dependiendo de la edad, de las circunstancias, ok, esa es otra cosa, pero siempre estar dispuestos a transmitir todo lo que hemos aprendido en el corto y largo tiempo que tenemos en los caminos del Señor. Amén, sí, Señor. Así es. ¿Alguien más? Me conformo con tres que lo hagan, pues, para no exigirle mucho. Buenas noches, que Dios les bendiga. Amén. Bueno, algo que aportar en esta parte es que como hemos quedado claro de que somos llamados a ser maestros, no porque quizás pensemos que no tenemos el don de maestro, no debemos pues, debemos dejar no debemos dejar de enseñar, pues. Todo lo que nosotros aprendemos, debemos también transmitirlos también a otros. Sí, ahí, porque a veces nosotros tenemos que hacer una apertura a nivel de las iglesias en esa parte de la enseñanza, porque a veces la gente piensa que exclusivamente es la escuela dominical. Entonces, en una iglesia de 100 personas, entonces son 6 o 7 maestros y entonces ellos son los únicos maestros y los que están enseñando la palabra de Dios. Entonces, cuando dice llamado a ser maestro, no es necesariamente maestro de la escuela dominical. Fíjese el ejemplo que tenemos de ese anciano, él agarró 13 muchachos en una comunidad. Eso no era una escuela dominical. Eso no era una clase bíblica. Él llegó y agarró a esos muchachos que necesitaban ser enseñados en la palabra de Dios y él lo hizo. Entonces, cuando nosotros entendemos, tenemos que entender que la enseñanza está mucho más allá de solamente la exclusividad de la escuela dominical en la iglesia. Hermano Luis, tiene la palabra. Buenas noches, hermanos. Yo continúe bendiciéndole. Amén. Pastor, usted sabe que estaba recordando ahora, ¿no? En una clase pasada, usted dijo que recordó aquella parte ya donde en Valencia, donde se hacía la guasi, Ujú. donde se hacía el campamento antiguamente. Yo recuerdo que yo participé en una marcha evangelística y nosotros fuimos allá a Carigua, a la iglesia. El entrenamiento fue allá, pues por eso me refiero a la UAS. Y nosotros fuimos a la iglesia de- ¿De quién?
Creo que se